Hola amigos, amigas, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la vulnerabilidad más antigua, es decir, la vulnerabilidad que hasta la fecha, hasta hoy, sigue vigente. Es decir, sigue siendo la vulnerabilidad a través de la cual los ciberdelincuentes logran sus objetivos, llevan adelante sus cometidos, que es ingresar a los sistemas de las empresas y suspender sus servicios o secuestrar su información para a posteriori solicitar un rescate. Y sí, estamos hablando de phishing. Y ahora ustedes dirán, no, pero yo ya sé que es phishing. ¿Quién puede llegar a caer en un phishing? ¿Qué me habrá querido decir? Y por eso te voy a dejar una prueba, un test que puedes realizar para que evalúes tu capacidad de detectar phishing. Esta evaluación te lo voy a estar dejando en la descripción, en la primera línea. Este test, esta evaluación fue creada por Google. E inclusive te invito, antes que te vayas del video, a si gustas puedes dejar escuchando el video, ya que básicamente este video va a consistir de mí hablando. Bien pensado, Woody. Y al mismo tiempo puedes hacer el test o lo puedes dejar para el final del video. Cabe mencionar, anticipándome algunos comentarios, sí, Google solicita tu correo electrónico para poder realizar este test, pero no es un phishing. Cabe mencionar que este video está orientado a todas las personas, por lo cual haré el esfuerzo de no utilizar terminología muy técnica, hablando en un lenguaje que todos entendamos. Si gustas compartir algún tecnicismo o lo que quieras aportar con respecto a lo que yo voy a estar diciendo, te vamos a estar leyendo en comentarios. En este video vamos a estar hablando de historias de empresas que han dejado de funcionar o que han tenido una gran fuga de datos de sus usuarios a raíz de ser víctimas de phishing. Claramente hay más casos que los que yo te voy a mencionar, pero pasa que si te cuento todo lo que existen en el mundo, este video se hace eterno. Así que lo que yo voy a hacer es contarte los casos desde los más antiguos hasta la actualidad para que veas cómo el phishing sigue siendo la vulnerabilidad vigente desde los principios de internet hasta la fecha, y de las empresas más grandes o de los casos más anecdóticos, esos casos o esas historias que sí te pueden llegar a llamar la atención o que te interesa escuchar. Así que sin más preámbulos, empecemos. Vamos a hablar de la empresa AOL, el gigante proveedor de servicios de internet en la era dorada de los 90. Y dependiendo qué tan old seas, reconocerás o acordarás de esta empresa proveedora de servicios de internet AOL, donde puntualmente en 1995 el ciberdelincuente, importante aclaración, y noten el énfasis o el detalle de que yo siempre voy a hablar como corresponde en este aspecto, son ciberdelincuentes, no como popularmente se les suele decir hackers. No, hackers es el profesional que se dedica a auditar aspectos de ciberseguridad de forma ética. Ciberdelincuente es el criminal, y en este caso el criminal, conocido en aquel entonces en 1995 como el Poeta, un criminal argentino más conocido como Julio César Ardita, detectó una brecha de seguridad en el sistema de AOL y decidió jugar con ella. Ahora bien, te invito a introducirte en el lugar y en el momento, es decir, en el contexto. Imagínate estar en 1995 y recibir un correo electrónico, en donde en aquel entonces definitivamente no cabe duda, no se sabían las cosas que hoy se saben. Básicamente que si le pedías cualquier dato a alguien por correo electrónico, seguramente te lo daba. En este correo electrónico que Ardita enviaba era una trampa mortal. Recuerden que Ardita es el ciberdelincuente, el poeta hacker argentino. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Ciberdelincuente argentino, el cual se hizo pasar por el representante de AOL, en donde envió de forma masiva correos electrónicos a todos los usuarios de esta empresa y utilizó el modus operandi y la trampa que hoy seguramente ustedes todos conocerán: un problema de seguridad que requería atención de forma inmediata, donde solicitaba verificar tu información de la cuenta, es decir, te solicitaba usuario y contraseña, y ahí es cuando empezaron los problemas. Se va a poner interesante.
Los ingenuos usuarios, sin sospechar nada, hacían clic en el enlace adjunto, la antítesis de lo que hoy todos recomendamos no hacer, donde obviamente en vez de ser redirigidos al site oficial de AOL, eran redirigidos a la página creada por ellos como trampa, y donde todos terminaban colocando sus credenciales y brindándoselas de esa manera al ciberdelincuente ardita. El criminal terminaba accediendo a las cuentas de sus víctimas y por ende terminaba robándole toda la información, incluso hacerse pasar por ellos, acceder a todas sus cuentas en aquel entonces, si bien no era tan popular las redes sociales en 1995, sí podía acceder a cuentas y datos bastante sensibles. Fue un verdadero caos virtual. Tengo miedo en este momento. Muchos cayeron en esa trampa y esa fue la primera lección que marcó un antes y un después en Internet, en donde justamente a raíz de eso es que se empezó a educar a los usuarios para que no caigan en estas trampas, las cuales tristemente hasta la fecha, y como iremos viendo a lo largo de este video, la gente sigue cayendo. Pero vamos al siguiente caso, en donde vamos a hablar en este caso de un malware que ha paralizado todo Internet en el 2000. Si bien en este caso no es una empresa concreta, Actúas en forma extraña últimamente. es un hecho que definitivamente para quienes pudimos verlo en vivo y en directo, es increíble el caos que generó, sobre todo por lo que hacía, que te lo voy a contar a continuación. Estamos hablando del virus I Love You que hizo temblar a Internet en el 2000. Ahora te invito a que te imagines lo siguiente. Vamos a esperar a que pase el avión. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Imagínate ahora lo siguiente, abrir un correo electrónico y encontrar en el asunto el mensaje más dulce y tentador que podrías imaginar, el cual es sí, como te imaginas, I love you, es decir, te amo en inglés. ¿Quién no abriría un mensaje tan lleno de amor y emoción? Más, vuelvo al contexto, en el 2000. El sueño dorado de todo informático, recibir un mensaje como ese. El amor de tu vida sacándote de la friendzone. Pero lo que no sabías es que detrás de eso se escondía un malware, un virus malicioso y ansioso por causar estragos. Estamos hablando de que detrás de este malware habían dos programadores filipinos. Sí, malditos filipinos. Estamos hablando de Reonel Ramones y Onel de Guzmán, los creadores del virus I Love You, donde su propósito era siniestro. Una vez que abrías el correo electrónico, el malware se desataba y comenzaba a duplicarse frenéticamente en tu computadora. Pero eso no era todo. Este malware se encargaba de eliminar sin piedad tus archivos personales más preciados, es decir, dile adiós a fotos, documentos y recuerdos. Este malware I Love You se propagó por internet de una forma vertiginosa y afectó a millones de computadoras en todo el mundo, es decir, grandes empresas, instituciones gubernamentales, usuarios comunes y corrientes se vieron atrapados en esta pesadilla. Fue como un tsunami que arrastró a todos por su paso. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este malware? ¿Cuál era el truco del virus I Love You? El cual radicaba en su apariencia inofensiva. ¿Quién no va a bajar las defensas ante el amor? No puedo argumentar nada ante esa lógica. El correo electrónico contenía un archivo adjunto llamado Love Letter for You, todo separado con guión medio, .txt.bbs, es decir, Visual Basic Scripting, el cual parecía ser una dulce carta de amor, pero sin embargo, al abrirlo, el virus se liberaba y comenzaba su devastadora misión. El impacto del virus I Love You fue catastrófico. Muchas empresas tuvieron que cerrar todos sus sistemas para evitar que el malware se siga propagando, y las pérdidas económicas se estimaron en miles de millones de dólares. Fue un recordatorio en el 2000, doloroso, de la importancia en la ciberseguridad
seguridad y de la necesidad de tener mucho cuidado sobre los archivos que estamos abriendo o a los enlaces que estamos accediendo. Afortunadamente, esta historia tuvo un lado positivo. Tras el caos inicial, se implementaron medidas de seguridad más sólidas y también se intensificaron las campañas de concientización sobre seguridad, pero el lado negativo es que dejó en evidencia que somos hijos del rigor y que el ser humano actúa, reacciona en consecuencia, es decir, no toma medidas a priori o proactivas antes de que los hechos sucedan. Pero sin más, vamos a pasar al siguiente caso. En esta oportunidad vamos a cambiar y vamos a hablar de una red social. Estamos hablando del 2008, no sé si todas la conocerán, pero vamos a hablar de MySpace, la cual dejó 92 millones de víctimas. Tengan presente el número y el volumen. Estamos hablando de dos Argentinas, que en Argentina son 45 millones de personas, dos Españas, que en España creo que son 47 millones en todo el país. Es muy grande el volumen de usuarios que dejaron como víctimas. Y más interesante es lo que sucedió para obtener estos resultados. En el 2008, MySpace reinaba como red social, la más popular de todo el planeta. Todos estaban desesperados por tener su propio perfil, personalizado con su música favorita y decoraciones, como quien hoy tiene una imagen de portada en una red social, y obviamente tu foto de perfil. Pero, desafortunadamente, un grupo de ciberdelincuentes decidió convertir ese paraíso digital en un infierno. En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. Imagina esto, 92 millones de usuarios de MySpace inocentemente compartiendo sus datos personales y su información más íntima. Los delincuentes, acechando desde las sombras, encontraron una vulnerabilidad en el sistema y se infiltraron como cual ninjas cibernéticos. Fueron directo a por las joyas de la corona, como si fuese La Casa de Papel, yendo por todo el oro. Nombre de usuarios, contraseñas, correos electrónicos de millones de usuarios. Pero eso no es todo. Estos ciberdelincuentes se hicieron con un dato aún más valioso, del número de seguridad social de 427.000 usuarios. Eso le permite a los ciberdelincuentes generar un caos y un robo de identidad a gran escala. El impacto del robo de identidad fue muy grande, enorme. Los usuarios de MySpace se quedaron atónitos al descubrir que sus cuentas habían sido violadas y sus datos personales comprometidos. Hubo un clamor de indignación y temor en la comunidad de MySpace, ya que una vez que esto sucede, por más que quieras borrar tus datos, irte a la red social ya es tarde. Afortunadamente no es todo oscuro en esta historia. MySpace tomó medidas inmediatas para cerrar esta brecha de vulnerabilidad y fortalecer sus sistemas. Además, se implementaron las primeras medidas adicionales de protección de datos para garantizar que algo así no volviera a ocurrir. Este evento masivo de robo de identidad en MySpace sirvió como un recordatorio crudo de la importancia de proteger nuestros datos personales. Nos enseñó que incluso los gigantes de la tecnología, en el 2008 estamos hablando, pueden ser vulnerables y que debemos ser cautelosos con qué información compartimos en redes sociales. Ahora vamos a hablar, ya acercándonos un poco más a la actualidad, sobre una empresa que muy probablemente y definitivamente conocerás. Estamos hablando de PayPal. Y si bien hoy es frecuente los intentos de phishing sobre esta aplicación, dado que es una aplicación en donde muchos guardan su dinero, hablaremos del primer phishing en la historia sobre esta, y estamos hablando del 2010, donde los atacantes, los ciberdelincuentes, utilizaron la técnica hoy ya más que conocida, más que agotada, para engañar a los usuarios de PayPal y obtener acceso sobre sus cuentas. Los atacantes lo que hicieron es enviar de forma masiva un correo electrónico haciéndose pasar por PayPal, la vieja confiable,
en donde le solicitaban sus credenciales a través de algún mensaje de emergencia, en donde si no cambias o no ingresas a tu cuenta ya mismo será eliminada, perderás todo el dinero, en donde inevitablemente los usuarios terminaron accediendo y brindando sus datos de sus cuentas de PayPal, lo cual fue traducido en que los ciberdelincuentes se hicieron de millones de dólares. Es decir, en el 2010 PayPal era el rey indiscutible de las transacciones de internet, pero había un grupo de delincuentes que estaban ansiosos por hacerse de un pedazo de ese pastel con sus manos digitales porosas. Estos astutos estafadores idearon un plan maestro para engañar a los usuarios y de esa manera hacerse de sus credenciales, donde encima, como atenuante, muy probablemente los usuarios de PayPal utilizaban su misma contraseña para esa aplicación como para todas, redes sociales, home banking, etc. Es más, te invito a ser sincero, tú también utilizas la misma contraseña para todas tus cuentas. La trampa se estableció ingeniosamente, así como funciona hoy en día. Los usuarios recibían correos electrónicos falsificados que parecían provenir de PayPal. Estos mensajes, diseñados con una calidad impresionante, y para quien diga que no sirve saber HTML o de diseño en este mundillo, este es uno de los ejemplos por los cuales se equivocan, donde en el correo, así como también hoy sucede, manifestaba que había habido una actividad sospechosa en la cuenta del usuario y se le pedía verificar la información haciendo un clic en el enlace, donde por supuesto, así como hoy en día esto funciona de la misma manera, el enlace, es decir, el hipervínculo, no llevaba a los usuarios a la página web oficial de PayPal, sino que los malhechores habían creado una réplica perfecta de la página de inicio de PayPal para que tú puedas iniciar sesión. Obviamente, como todo usuario profundamente preocupado por la notificación de una actividad sospechosa, iniciaban sesión, donde en el 2010 estas cosas no eran tan comunes o de un conocimiento tan popular. El número de conversiones, es decir, la cantidad de usuarios que cayeron en esta trampa, fue brutal. La solución por parte de PayPal fue, como siempre, reaccionar en consecuencia, reforzó las capas de seguridad, además de generar conciencia sobre estos aspectos en ciberseguridad. Ahora bien, la siguiente empresa también la vas a conocer, y es que vamos a hablar de Yahoo, pero con la pequeña diferencia que en este caso el número de víctimas asciende a 1.000 millones de usuarios a raíz de una vulnerabilidad en la empresa. Estamos hablando del año 2013-2014, en la era en la que Yahoo eran los gigantes de internet, siendo que hoy es muy raro encontrar a alguien que tenga un correo de Yahoo, o dime qué tan old, es decir, qué tan viejo eres si es que tienes un correo de Yahoo, donde si bien Yahoo, al ser uno de los gigantescos de internet, lamentablemente esto también es sinónimo de que era el principal objetivo de los ciberdelincuentes más astutos, donde un grupo de ciberdelincuentes acechaban desde las sombras esperando el momento para atacar. Estos delincuentes planificaron para infiltrarse en los sistemas de Yahoo y obtener de esa forma el acceso a millones de cuentas. ¿Cómo lo hicieron? Explotando una vulnerabilidad de la empresa, la vieja confiable. El impacto de este hackeo fue monumental. 1.000 millones de cuentas de Yahoo fueron comprometidas, lo cual afectó a usuarios de todo el mundo. Las víctimas quedaron conmocionadas al ver que sus datos personales estaban en manos de los ciberdelincuentes. Pero independientemente al dato de la contraseña, que en su efecto es el dato más sensible que popularmente todos me dirán que uno puede tener, en realidad muchos creerán y dirán: ¿qué puede suceder que alguien tenga mis datos personales? Y no hablo de la contraseña. Apartemos, sacamos del listado de la contraseña, pero tienen todos tus otros datos personales, nombre y apellido, DNI, dirección, etc. Muchos me dirán que estos datos son irrelevantes o a algunos no les importará. A muchos otros sí, no digo que no, pero lo que quiero transmitir con esto es justamente la conciencia de entender y de saber que los datos personales,
a este nivel de especificidad, nombre, apellido, DNI, dirección, etcétera, sí son muy importantes y por algo son de interés para los ciberdelincuentes. Y esto es porque muchas veces esos datos, entre un montón de otras cosas, son el primer eslabón para una ingeniería social más avanzada, en donde muchas veces utilizan estos datos de manera automatizada inclusive para aplicar phishing más avanzados sobre nosotros, sobre las personas que tienen estos datos, y de esa manera convertir o lograr que su ataque se vuelva certero y cumplan su objetivo, que es básicamente terminar accediendo a tus cuentas para a posteriori obtener un beneficio económico. La noticia del hackeo sobre Yahoo sacudió al mundo de la tecnología, donde por su parte Yahoo tomó medidas para fortalecer la seguridad y proteger a los usuarios. Pero sin embargo, el daño ya estaba hecho. Este incidente en su momento nos enseñó una lección muy importante: la importancia de mantener nuestros datos seguros y la responsabilidad por parte de las empresas. Ahora bien, vamos a hablar de otro caso, pero vamos a hablar de algo totalmente distinto a lo que venimos hablando hasta ahora. Y es que vamos a hablar del Comité Demócrata de Estados Unidos, es decir, el Comité Nacional Demócrata en el 2016, un año de elecciones en Estados Unidos, en donde, como siempre, no podía ser de otra manera, se ven involucrados hackers rusos, malditos rusos. Oye, tranquilo, viejo. Por el año 2016, un año lleno de tensión política en los Estados Unidos, debido a las elecciones presidenciales, en medio de este ambiente candente, un grupo de hackers rusos decidió jugar un papel muy importante en este juego político. Los astutos hackers rusos, aparentemente vinculados a agencias de inteligencia de su país, idearon un plan audaz para infiltrarse en el Comité Nacional Demócrata, de ahora más DNC, que son sus siglas en inglés. Su objetivo obviamente era acceder a información confidencial y revelar secretos que pudieran influir en el curso de las elecciones. Estos ciberdelincuentes utilizaron sofisticadas técnicas de phishing y malware para obtener acceso a las cuentas de correo electrónico y sistemas informáticos de la DNC. Y una vez dentro, los ciberdelincuentes empezaron a filtrar información comprometedora en un intento de influir en el panorama político. Correos electrónicos, documentación estratégica y detalles delicados quedaron expuestos ante los ojos del mundo. Las consecuencias de este ataque se sienten hasta la fecha de hoy. Generó un debate intenso sobre las interferencias extranjeras en las elecciones y sobre la seguridad informática. También inevitablemente condujo a investigaciones y tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Pero ahora vamos a volver a un caso más tradicional. Vamos a hablar de los 50 millones de usuarios afectados en la red social de Facebook. En el 2018, Facebook era la reina indiscutible de las redes sociales, con millones de usuarios compartiendo sus vidas en esta red social. Pero como siempre, lamentablemente, habían ciberdelincuentes desde las sombras acechando a estos usuarios, buscando la oportunidad para aprovecharse de la confianza de los mismos. Los astutos ciberdelincuentes, como se imaginarán por el título de este video y sobre todo lo que estamos hablando, utilizaron técnicas avanzadas de phishing para engañar a los usuarios de Facebook. Como siempre, y no podía ser de otra manera, y como es desde 1995 que empezamos el video hasta el 2018, enviaron correos electrónicos y mensajes falsos que parecían venir de la propia plataforma, es decir, Facebook, solicitando a los usuarios que ingresaran sus credenciales para proteger su cuenta o acceder a nuevas funciones. Lo mismo que sigue sucediendo hoy en día y que tristemente sigue funcionando, porque si no funcionara, los ciberdelincuentes no lo seguirían haciendo. ¡Ya basta, Freezer! Miles de usuarios confiados en que interactuaban con Facebook se sentían importantes porque decían: oh, Facebook me escribió, Facebook está preocupado por mí, le voy a hacer caso y le voy a dar todos los datos que me solicite. Donde cayeron en la trampa y proporcionaron sus credenciales. Los estafadores aprovecharon esta información y accedieron a sus cuentas para abusar y acceder a su información personal. Le escribían a sus contactos, en donde, imagínense ustedes, reciben un mensaje de alguien con el que se hablan todos los días, tienen el historial de todos los mensajes, y esta persona, con todo esto significa
ingredientes que les menciono, les escribe diciendo necesito ayuda, me quedé con el auto descompuesto, necesito que me envíes dinero. Si bien quizá ustedes al ver este video no caerían porque son suscriptores de este canal y saben de ciberseguridad, les garantizo que la tasa de conversión es muy grande ante este contexto. Como siempre, Facebook tomó medidas ante la repercusión de haber tantos millones de usuarios como víctima, en donde las medidas que tomó fueron las mismas de siempre: agregar capas de seguridad y generar conciencia en los usuarios, cosa que hoy en día sigue sucediendo. Y si bien esto te puede sorprender, no olvidemos que estamos hablando de un caso del 2018, ya cada vez nos acercamos más a la actualidad, en donde entre fines del 2019 y 2020 llegó la pandemia, en donde dejó en evidencia el gran volumen de analfabetismo tecnológico por parte de los usuarios, dejando muchísimas víctimas ante la obligación implícita de tener que empezar a utilizar la tecnología, la computadora, en donde los ciberdelincuentes hicieron un festín, ya que, como mencioné, quedó en evidencia que muchos usuarios no tienen la educación en materia de ciberseguridad básica. No porque te dediques a la ciberseguridad tengas que no saber las cuestiones básicas. Como quien nos enseña a cruzar la calle, nos deberían hoy enseñar a que debes de tener cuidado a los enlaces, o si te piden determinadas cosas por un correo electrónico no responder, como quien te enseña a no hablar con desconocidos en la calle. Pero vamos a continuar con un ejemplo distinto, el anteúltimo, es decir, vamos a hablar de este y de uno más para terminar el video, como para que tengan ejemplo no solo en la variedad de años, sino también en la variedad de contextos, empresas, situaciones. Y es que esta vez vamos a hablar de una empresa de ciberseguridad, donde vamos a estar hablando de Malwarebytes en el 2019, donde la misma empresa reveló que había sido víctima de un ataque de phishing que comprometió las direcciones de correo electrónico de sus empleados, donde justamente cuando logran vulnerar uno de los eslabones, en este caso un empleado de la compañía, esa misma vulnerabilidad, es decir, el mismo correo del empleado, fue utilizado para aplicar phishing a otros empleados. En el 2019, Malwarebytes, una empresa reconocida por su experiencia en la protección contra malware y otros ataques, se encontraba en la línea de fuego. Los ciberdelincuentes, astutos y audaces, decidieron que era hora de apuntar hacia esta empresa. Pero vamos a detallar cómo lo hicieron. Utilizando técnicas de phishing, estos malhechores enviaron correos electrónicos cuidadosamente diseñados que parecían provenir de Malwarebytes, donde estos mensajes falsos buscaban engañar a los empleados de esta empresa para que proporcionaran información confidencial o hicieran clic en enlaces maliciosos. Y he aquí la ironía: los empleados de Malwarebytes, entrenados en ciberseguridad y conocedores de los peligros del phishing, aún fueron víctimas del engaño. Como bien dice la imagen del meme de Spider-Man, en donde le dice a Mary Jane si había recibido el bono por correo electrónico, y Mary Jane le dice que era un phishing. De esta manera, los ciberdelincuentes lograron infiltrarse en los sistemas de la propia empresa de seguridad. Cabe mencionar y hacer la salvedad que el ataque no duró por mucho tiempo, ya que los expertos de Malwarebytes rápidamente detectaron la intrusión y tomaron medidas para frenar el ciberataque. Afortunadamente pudieron contener los incidentes antes de que se produjeran daños importantes. Y ahora sí, vamos al último caso. Estamos hablando del 2021 y vamos a hablar de Microsoft. Pero lo interesante es de qué manera y cómo sucedió esto. Microsoft, uno de los gigantescos hasta la fecha en tecnología más importantes del mundo, se convirtió en el objetivo de un ataque masivo de phishing, donde los ciberdelincuentes decidieron ir al corazón de la empresa, y es decir, a sus correos electrónicos. Utilizando técnicas sofisticadas, como no podía ser menos a esta altura del partido, enviaron correos electrónicos falsificando que parecían provenir de Microsoft. Estos correos electrónicos
electrónicos diseñados para engañar a los empleados de decenas de miles de empresas, porque en realidad en este caso estamos hablando de que aprovecharon el sistema de correo electrónico de Microsoft para engañar a otras empresas que utilizan el sistema de correos electrónicos de Microsoft, como 365, etc. Y es que hoy está claro que el principal objetivo de los ciberdelincuentes son las empresas, porque pueden obtener un beneficio económico mucho más grande. Esto no significa que como valor residual no busquen a los usuarios, que muchas veces inclusive lo hacen de manera automatizada, pero aún así saben ellos que de donde mayor dinero pueden obtener es de las empresas. La estrategia de phishing fue efectiva y muchos empleados inocentes cayeron en la trampa. Al hacer clic sobre los enlaces maliciosos y brindar sus credenciales, los empleados les brindaban acceso a los ciberdelincuentes al sistema de sus empresas. El impacto de este ataque fue brutal. Decenas de miles de empresas fueron afectadas, con sus sistemas de correos comprometidos y su información sensible en manos equivocadas, es decir, en la de los ciberdelincuentes. Donde, como siempre, en este caso como Microsoft de forma colateral se veía afectado porque los ciberdelincuentes eligieron a la empresa, su sistema de correo, como víctima de que toda empresa que utilice este sistema de correo de Microsoft sean sus principales objetivos, tomó medidas Microsoft, donde como siempre, ya sabrán, agregaron capas de seguridad y generaron conciencia, capacitación en los usuarios. Bueno amigos, hemos llegado al final. Muchas gracias para quienes han llegado hasta acá. Sé que es un video que se ha hecho largo y era la intención. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Recuerda compartir este video con quien sepas que pueda ser útil, ya que el objetivo es generar conciencia y sobre todo que hayan más víctimas de phishing, sean tus amigos, familiares o empresas. Nunca subestimes una situación. Con los ciberdelincuentes y el phishing solo se necesita una oportunidad. Y si no, revisa los resultados del test de phishing que te he dejado en la descripción, donde con que hayas fallado una sola vez es esa la oportunidad que necesita el ciberdelincuente para acceder a tus cuentas. Recuerda suscribirte al canal y dejar un like. Muchas gracias por estar ahí. Les dejo un abrazo digital.